Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuánto tiene una alabanza para el Señor? Ahí más fuerte, le decimos al Señor. Tenga la valía, hermano, de poderse sentar. Bueno, lo que hace el apóstol Pablo nos habla acerca de una revelación, y esta revelación es de vital importancia para la vida del hombre. Se puede decir que en la vida pasada hemos vivido vendados los ojos, con un velo en los ojos, porque no podíamos entender las cosas. Y creíamos que era correcto, pero sin embargo estábamos muy equivocados. Entonces, el título del mensaje es, mis hermanos, la revelación. Y podríamos decir la revelación más grande. ¿Cuál es esa revelación más grande, mis hermanos? El apóstol Pablo dice a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ese es un misterio. Pero hay que entender, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo oculto que no ha sido revelado. Y cuando retrocedemos el tiempo para atrás, nos damos cuenta que ese misterio estaba muy vigente dentro del pueblo de Israel. Jacob le pregunta a aquel varón y le dice, declárame tu nombre. Y el varón le dice, ¿por qué pregunta por mi nombre? Porque, bueno, o sea, Jacob pregunta, pero no obtiene la respuesta de ese nombre. Y más lo que obtiene Jacob es una bendición de parte de aquel varón. Pero luego Jacob se da cuenta de que ese varón era Dios mismo, que Dios mismo estaba manifestado. Dios había utilizado, mire, porque usted sabe que Dios ha usado varias manifestaciones antropomórficas. En algunos casos de algo humano, pero no siendo humano. Porque dentro de la palabra aparece la mano de Dios. Dentro de la palabra del Señor aparece con sus plumas te cubrirá. Y eso no significa que Dios tenía pluma. Sino son manifestaciones, mi hermano, en algunos casos como teofanías, acerca de Dios, de lo que Dios ha hecho. Y aparece mi hermano, por ejemplo, Manoah, y también le pregunta a aquel varón y le dice, declárame tu nombre. Quiero saber yo tu nombre. Pero el varón le dice, ¿por qué pregunta por mi nombre que es admirable? Esa fue la respuesta que obtuvo. Moisés obtuvo otra respuesta diciéndole, yo soy el que soy, así dirás al pueblo de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Y cuando Moisés volvió al pueblo de Israel, entonces la gente le decía, ¿y cómo se llama él? O sea, te encontraste con Dios, pero ¿cómo se llama él? Y la respuesta de Moisés al pueblo fue, yo soy. Me dijo que es, yo soy. Yo soy me envió a vosotros. Pero la palabra yo soy tendría razón de ser, porque mi hermano, ahí viene YHWH y según eso significa el que autoexiste por sí mismo. Porque es Dios el único ser que nadie le ha creado, o alguien le creó a Dios, mis hermanos. Que si alguien apareciera que le dijera, yo le creé a Dios, o yo le he creado a Dios, entonces dejaría de ser Dios. Pero en cambio a Dios nadie le ha creado. Él es la existencia y el principio de todo. Y por medio de Él llegan a subsistir todas las cosas, mis hermanos. Entonces había ese misterio, por eso que nadie conocía, mis hermanos. Y grande fue la sorpresa que sucedió algo. Y la palabra, lo que dice el apóstol Pablo es, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Si hay algo, mi hermano, que esta iglesia valora mucho y estima mucho, es el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu, mis hermanos, estamos completamente perdidos.
Porque la palabra dice por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren a Dios. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿cuántos han obtenido esa revelación gloriosa? A ver, hermano, ¿cuántos han obtenido esa revelación preciosa? Porque es una revelación preciosa. Hermano, si hay un Dios, tiene que haber una identidad. No puede haber un Dios sin identidad. Eso tiene que quedar claro. No puede haber un Dios sin identidad. Hay un Dios, pero tiene que tener una identidad. Cuando Dios le crea, cuando aparece Adán en escena, y lo que hace Dios es agarrar a Adán y le dice, pon nombre a todos ser vivo, pon nombre a todos los animales. Y Adán comenzó a ponerle la identidad a todos los animales y ese es el nombre hasta el día de hoy. Entonces, hermano, vuelve a lo que yo le dije hace un momento. No puede haber un Dios sin identidad. Porque el que no tiene identidad automáticamente no existe. No existe, mis hermanos. Cuando nace una nueva criatura, cuando le ponen en el certificado, ¿qué le ponen en el certificado, mis hermanos, del hospital? No, ¿qué le ponen? Cuando no hay identidad, ¿qué le ponen en el hospital? Cuando está recién nacidito. ¿Cierto que sí? Nacido vivo. Y esa es la identidad que le ponen. Está nacido vivo. Y entonces le dan el certificado a usted. Y con ese certificado, ¿qué hace usted? Que le dan en el hospital. Usted agarra el certificado y va al registro. Y le dicen, bueno, en esta fecha nació mi hijo. Ah, bueno, entonces nacido vivo, sí, claro. Entonces ya con eso comienza, ¿y qué se va a llamar? Y entonces ahí viene lo que es la identidad. Se va a llamar tal, o Pedro, o Juan, o María, o Ana. Y le comienza a poner lo que es la identidad, mis hermanos. A partir de allí, esa nueva criatura ya es, ¿qué cosa, mis hermanos? Ya es contado como un habitante más. A partir de ahí, porque ya tiene identidad, mis hermanos. Y a esa persona, cuando muere, ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? ¿A dónde van? Al registro. ¿Para qué van al registro? A volar lo que es la identidad. Entonces ya van con el certificado de defunción. Tenía identidad, pero con el certificado de defunción va y dice, bueno, murió esta persona. Entonces, porque tienen que darle de baja, porque murió. Entonces, hermano, si hay un Dios, tiene que tener una identidad. Yo no sé si a usted le llega a agradar, mi hermano, o le agradaría adorar a alguien sin saber quién es. O usted se casó con su pareja sin saber quién era él. Yo te amo, yo también te amo. ¿Cómo te llamas? Eso es lo de menos. Eso es importante, hermano. Yo recuerdo que hubo un momento cuando me tocó a mí acompañar a un hermano, a pedir la mano porque no tenía padre. Yo le acompañé y entonces me dice el hermano, claro, el hermano que tenía su hija, yo fui con otro hermano de otro lugar. Y entonces me dice, pastor, me dice, yo, diga hermano, le digo, una pregunta, pastor, me dijo. Yo dije, ¿y ahora qué me va a preguntar? ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué va a... Yo dije, yo estaba asustado, hermano, ¿y qué me va a preguntar? Y entonces el hermano dice, pastor, una pregunta, me dice, serio, porque era una persona mayor, de campo, serio. Pastor, me dice, usted hermano, le dice, ¿tiene documento? Le dice. Y yo quedé como que, ¿documento? Yo le miré y le dije, sí tengo mi documento, aquí está mi carnet, decía. Y la pregunta es, ¿por qué preguntó del documento? Porque dice él, una persona que fue a pedir la mano y no tenía documento, decía. Entonces, a la hora de casarse no había documento, no había identidad. No había. Pareciera medio gracioso, medio chistoso, pero eso es verdad, mis hermanos.
Entonces, no puede haber un Dios sin identidad. O bien por eso, a ver, por eso es que la gente le pusieron a Dios, sabía la gente que había un Dios, o no sabía. Por naturaleza, ¿el hombre sabe que hay Dios o no? Sabe el hombre por naturaleza. Sin que yo le explique a un niño pequeño, sin que yo le enseñe, sabe ese con el tiempo que hay un Dios. Sabe, hermano. Entonces, la gente sabía que había un Dios, pero lo que no sabía era su nombre. No sabía cómo se llamaba. Y entonces el hombre dijo, bueno, necesitamos adorarle, necesitamos honrarle, necesitamos dirigirnos a él, pero ¿cómo lo hacemos? No sabemos cómo se llama. Y entonces ahí comienzan, mis hermanos, los nombres que el hombre le puso a Dios. De ahí nace, de manera resumida ya, de ahí nace lo que es Jehová, ¿no? Jehová Nishi, Jehová Shama, Jehová Shalem, Jehová, y todo comienza. ¿Y qué es lo que hace Dios, mis hermanos? Dios agarra esas identidades en su conjunto y comienza a decir, bueno, ya que ustedes me pusieron, mas en mi nombre es Jehová, no me di a conocer a ellos. Mas en mi nombre es Jehová y esto. Mas en mi nombre es Jehová. Y entonces comienza Dios a usar esa identidad que el hombre le puso. Pero ¿esa era la verdadera identidad de Dios o no? Esa no era la verdadera identidad. Por eso es que Dios tuvo que esperar un tiempo y cuando llegó el momento indicado, Dios hizo, mi hermano, revelar su nombre. Quiso ya. Ya como que se cansó, como que ya me están poniendo mucho, me están sobrecargando de identidades, de nombres. Y entonces aparece ya Dios, mis hermanos, diciendo, ahora mi pueblo sabrá mi nombre, según Isaías 52:6. Porque por esta causa, había una causa, porque por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y dónde Dios iba a estar presente? Si Él lo llena todo, mis hermanos. Él lo llena a todos. Si yo subiera el Señor allá a las alturas, ahí estás tú. Si yo descendiera el Señor para las profundidades, ahí estás tú, Señor. Y si yo me voy para este lado, ahí estás tú, Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si allí estás tú. Eso es lo que le dijo el salmista. Entonces, Dios dijo, yo voy a estar presente. Pero el detalle es cómo Dios iba a estar presente. ¿Cómo? Entonces, mi hermano, cuando leemos lo que es Isaías 40, entonces allí viene el detalle. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces allí viene el detalle. ¿Para qué? ¿Para qué Dios, mi hermano, quiso estar presente? ¿Para qué? Para que el hombre le conozca. Para que el hombre conozca la verdadera identidad de Él. Para que me conozcáis y el hombre crea que Él era el verdadero Dios. Para que me conozcáis y creáis y entendáis. Porque el hombre no podía entender, mis hermanos. Y Dios dijo, no, ya basta. Quiero ahora que me conozcan, quiero que crean en mí, que yo soy y que entiendan y que me adoren como realmente me lo merezco. Eso es lo que hizo Dios. Por eso que Dios, mire, vosotros sois mis testigos y mi siervo. Ahora, la pregunta es, ¿qué siervo Dios escogió? ¿Qué siervo, hermano? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué siervo escogió Dios? El siervo que Él escogió fue un cuerpo humano. Ese fue el cuerpo que Él escogió y ese cuerpo era el siervo que Dios había escogido. ¿Para qué Dios escogió ese siervo, mis hermanos? Para sacrificarlo. ¿Me debo entender? Porque tenía que haber remisión de
donde no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y Dios es espíritu. Y Dios en esencia espiritual no puede derramar sangre, porque Él es espíritu. ¿Y qué hizo Dios, mis hermanos? Entonces agarró el siervo. Yo me imagino de esta manera. Ya, a ver, ¿dónde está mi siervo? Y el siervo estaba allá parado, quieto, porque era inmóvil. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Agarró, venga para acá, y Dios entró en ese cuerpo. Y el cuerpo comenzó como que a moverse, mis hermanos, comenzó a moverse, porque alguien comenzó a darle vida a ese cuerpo. Y ese alguien era Dios. Por eso mi hermano en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, mis hermanos? En Cristo. En él habitaba, mis hermanos. ¿De quiénes? Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, mi hermano, cuando Dios vino a este mundo, hemos dicho que ha usado, ¿qué cosa? Un cuerpo. Ese cuerpo, mis hermanos, se le conoce como el Hijo del Hombre, el Hijo del Carpintero, pero también se le conoce como el Hijo de Dios. No es que sea el Hijo de la segunda persona de la Trinidad, sino se le conoce a ese cuerpo como el Hijo de Dios, porque era el siervo que Él escogió. ¿Me dejó entender, hermano? Entonces, ese era el cuerpo, mis hermanos. Por eso dice la palabra en el libro de San Lucas, y será llamado Hijo del Dios Altísimo, al cuerpo. Entonces, ahí ocurre, mi hermano, el milagro más grande y extraordinario. ¿Cuál fue el milagro, mis hermanos? Para que Dios venga a este mundo, ¿qué tuvo que hacer? Si tenía que venir un cuerpo, imagínense, Dios no se agarró un cuerpo, mis hermanos, de manera como que ya elaborado y descendió. No. Lo que hizo Dios es descendió en espíritu a un lugar donde tenía que gestar. Y el lugar fue el vientre de María. En otras palabras, hermano, ¿qué mujer hoy en día va a poder hacer eso? Lo que Dios hizo. Eso nadie. Entonces allí viene, ¿qué es un milagro? Un milagro es la alteración a un orden que sigue su curso de manera natural. Ese es un milagro. ¿Y cuál es, mi hermano, el orden? Que José tenía que tomarle a María por mujer. Y el resultado de eso, ¿cuál iba a ser? Que María iba a quedar embarazada. ¿Correcto? Pero ahí ocurre el milagro. ¿Cuál fue el milagro? José no la tomó todavía a María. Entonces entra Dios en escena, se introduce en el cuerpo en espíritu, y allá en el cuerpo comienza a gestar, y María comienza, mi hermano, con el vientre comienza a crecer y a crecer. Y José dice, bueno, ¿y acá qué pasó? Yo no la toqué, yo no la tomé. ¿Qué es lo que pasa? Entonces había pasado un milagro. Un milagro. Ese milagro, mis hermanos, fue único. Amén, hermano, ¿fue único o no? Ese milagro fue único. Y como ese milagro fue único, mis hermanos, la gente pensó y dijo, bueno, entonces es el hijo del carpintero. Por eso el hijo del carpintero, porque siempre creían que José era el padre biológico. Pero José no era el padre biológico, José era, mi hermano, el padre putativo. ¿Qué significa eso? Que era el padre en términos legales. Esa es la palabra, putativo. Ese era José, mis hermanos. Y lo que hace Dios fue, tomó, mi hermano, todo eso para darse a conocer al hombre. Hemos dicho, ¿para qué? Para que el hombre le conozca. ¿Para qué más? Para que el hombre crea
quién es Él. Y para que el hombre entienda que Él era Dios sobre todas las cosas. Una alabanza a Él, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe quién es Jesús? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Amén. Mi Señor, mi Creador, mi Dios, mi Salvador. ¿Quién más es Jesús? ¿Quién más es Él, mis hermanos? Por eso Juan describe, 1 Juan 5:20, y estamos en su Hijo Jesucristo. No puede haber dos verdaderos dioses. Y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El verdadero Dios, porque Dios tenía que venir y Él mismo vino. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si no es el verdadero Dios, entonces, ¿dónde está el verdadero Dios? ¿Dónde está entonces el verdadero Dios? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Usted recuerda, mi hermano, cuando leemos Filipenses, dice, y le dio un nombre. ¿Y cómo fue ese nombre? Y le dio un nombre, el cual es nombre sobre todo nombre. ¿Qué significa eso? Mire, el nombre que Dios escogió, ¿cuál fue? Fue Jesús. Y la Biblia dice, y ese nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es decir, que está por encima de todos los nombres que le pusieron a Dios, que está por encima de Jehová, que está por encima quizás de la palabra Dios, que está por encima de todas las identidades que el hombre le puso. Por eso es que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Por eso es que en el nombre del Señor Jesús, ¿qué hace el demonio, mis hermanos? Huye, porque sabe quién es Él. El que no conoce a Jesús no sabe quién es Él. Pero el que conoce a Jesús sabe quién es Él, mis hermanos. Por eso cuando el Señor, mire, la diferencia es, nosotros, que si hay un endemoniado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que echar fuera el demonio. ¿Pero cómo lo echamos? En el nombre del Señor Jesús. Pero Jesús tuvo, mi hermano, como que enfrente un endemoniado que era el gadareno, mis hermanos. ¿Pero qué hizo Jesús? Él fue y dijo, en el nombre del Señor Jesús, sal demonio. No, ¿qué hizo Jesús? Él llegó al endemoniado y el endemoniado sabía quién era él. Y solamente dice, Señor, permite que por lo menos me vaya a eso acto de cerdo allá. Y el Señor dijo, sal. Y los demonios tuvieron que salir con la autorización del Señor y se fueron a meter a los actos del cerdo. Y se tiraron al precipicio, mis hermanos. Porque Él era la autoridad que estaba presente, mis hermanos. Por eso la gente decía, ¿quién es Él? Cuando hizo la bonanza, mi hermano, de los vientos, las tempestades, de todo. Jesús hizo, mi hermano, lo que es calmar, lo que es el viento. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este? Eso es lo que le dijeron. ¿Quién es este? Porque ellos quedaron también sorprendidos. Imagínense, un hombre natural no puede hacer eso. ¿O no, mis hermanos? Y cuando el Señor tuvo que echar, mi hermano, perdonar pecados a María, porque el Señor le dice, ven paz y no peques más, y a María, a la que derramó el perfume de alabastro, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijo la gente? ¿Quién es ese que tiene potestad aún para perdonar pecados? ¿Quién es Él? Que solamente Dios tiene la potestad de perdonar pecados. ¿Quién es Él? La gente no entendía.
Y quizás seguimos con la pregunta, ¿quién es Él? Y los escribas y los fariseos preguntan, ¿quién es Él? Y aparece Tomás con la respuesta. Según San Juan 20:28, Tomás da la respuesta y le dice, cuando Jesús aparece resucitado, Señor mío y Dios mío. ¿Quién es este? Este es mi Señor y este es mi Dios. Por eso es importante adorarle y honrarle a Él, mis hermanos. Nosotros no hemos creído en cualquiera, hemos creído, mis hermanos, en el único Dios que es sobre todas las cosas y en el único, mis hermanos, que nos ha revelado y nos ha dado a conocer su nombre. Por eso es que nosotros nos bautizamos en ese nombre. No hay mejor, mi hermano, que el hijo. Usted sabe, cuando el hijo nace, cuando nace el hijo, ¿usted qué le da al hijo, mis hermanos? Hay dos cosas que uno le da al hijo. ¿Uno qué le da, mis hermanos? No me diga chicote, pastor ahí. Porque cuando nace el hijo, lo primero que hace es ¡guau! Y cállate, cállate. Pero ¿qué es lo que uno le da, mis hermanos, al hijo cuando uno nace? Primero que le da es la sangre. ¿O no? Es la sangre, mis hermanos. Segundo, ¿qué le da? El apellido. Eso es por ley. Y todos aquellos que han sido bautizados en el bendito nombre de Jesús de Nazaret, hemos recibido perdón de pecados por medio de su nombre. Pero a más allá de eso, hemos recibido, mis hermanos, la sangre del Señor. Aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, cuando nos hemos bautizado en ese nombre, vino esa sangre sobre nosotros. Y no solamente eso, también vino, mis hermanos, algo más. Vino sobre nosotros su identidad. Por eso San Juan dice, mis hermanos, 1:13, los cuales no son engendrados ni por voluntad de varón, ni por hombre, ni por nadie, sino, dice, de Dios. Entonces, hermano, nosotros somos hijos espirituales de Dios. Esa revelación, mis hermanos, lo hemos recibido. Pablo no sabía quién era Jesús. ¿O sabía, mis hermanos? Pablo no sabía, no conocía quién era Jesús. Por eso que Saulo de Tarso, que es la identidad que él mostró como un sicario, Saulo de Tarso, como no sabía quién era, comenzó a matar a todos los cristianos. Muerte, 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 muerte. Y no se llenaba y no se saciaba asesinando a ellos, hasta que un día se aparece el mismo Señor en su camino. ¿Quién era el Señor? Según Hechos 9. Y la respuesta es, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí, ¿qué hace Saulo? Me quedó como que asustado, como que quedó, mi hermano, como que traumado Saulo, y lo único que dijo fue, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres? Porque allí entendió, mis hermanos, la situación. Hermano, no puede ser que la gente hoy en día adore a Jesús sin saber quién es Él. Eso sí que es una maldad muy grave. ¿O no, mis hermanos? Porque la gente ora, ¿no? Sí, Señor Jesús, que esto, que aquello, Señor Jesús. Y la gente ora. Pero la gente no sabe, la gran mayoría, la gente no sabe que quién es Jesús, mis hermanos. La gente no sabe. Pero usted y yo sabemos quién es Jesús. Sabemos, mis hermanos. Por eso es que en la vida de los apóstoles, por eso que ellos no dudaron en dar su vida por el Señor Jesús. Porque sabían quién era Él. Entonces, hermano, esta revelación un día llegó a nuestras vidas. Y esta revelación llegó por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y vuelvo a lo que le decía al principio, Dios
fue manifestado en carne. Como alguien dijo, lo más grande no es que el hombre haya llegado a la luna, sino que Dios haya pisado la tierra. Eso es lo más grande, que Dios haya pisado, mis hermanos. Y la gente no sabía quién era Él. Cuando Él llegó a la cruz del Calvario, claro, Él ora: Padre, en tus manos, oh Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero según mi hermano Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Eso es lo que dice mi hermano. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Y entonces Jesús, cuando se puso a orar, era la carne que tenía la necesidad de orar y dirigirse a Dios en esencia espiritual. Pero ahí mismo el Señor lo que hace es muestra otra escena, mis hermanos. Cambia la figura y el ladrón de la derecha se da cuenta quién era él, a quién le estaban crucificando. Y el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínense, el mensaje era para el pueblo de Israel y el ladrón de la derecha, mis hermanos, entendió el mensaje. Y en la última quizás oportunidad, último minuto de su vida, se da cuenta quién era él y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, como el Señor es el autor de la vida y de la salvación, el ladrón de la derecha no tenía necesidad de poder pasar por las aguas del bautismo, porque ahí estaba el Salvador. Y el Salvador sabe a quién salvar, con bautismo o sin bautismo, y al ladrón le salvó sin bautismo, porque le dio su palabra. Y Él es fiel a lo que Él dice, mis hermanos. Eso no significa que el ladrón cuando murió ya se fue a la presencia de Dios, porque a veces uno puede decir: entonces el ladrón se murió y ya está en la presencia del Señor. No, el ladrón murió, pero también el Señor murió. Y la respuesta del Señor fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mueren ambos. ¿Y a qué paraíso se van ambos? ¿A qué paraíso se van? Al paraíso del sepulcro. Al paraíso, mi hermano, del sepulcro. Pero la diferencia es esta: que cuando el ladrón muere se va al sepulcro, pero el ladrón se va contento y feliz porque se va o se fue con una esperanza. Y el ladrón se fue, yo me imagino ya al ladrón como que crucificado: estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón, ya que venga la muerte, que me lleve, que ya, sola vez. Y murió él y contento se fue. Tengo una esperanza. Él me dijo que voy a estar un día en ese paraíso. Y el ladrón contento y se fue con esa esperanza. Y cuando el Señor venga, la esperanza del ladrón, ¿qué va a pasar? ¿Se activa o no se activa? La esperanza del ladrón se activa. Se activa porque el Señor le dio esa esperanza al ladrón. Se activa. Y si usted muere hoy, mi hermano, y es fiel al Señor, usted muere y se va con esperanza o sin esperanza. Con esperanza. Y cuando el Señor vuelva a recoger a los suyos, ¿se activa la esperanza de usted o no se activa? Se activa la esperanza. Por eso, hermano, lo más hermoso es morir con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la esperanza del ladrón se va a activar, mis hermanos, en esa situación. Por eso me agrada el texto de carta del apóstol Pablo a los Hebreos 11. Del 4 en adelante, mis hermanos, cuando habla conforme la fe, y llega al 11 y al 12, conforme la fe, dice, conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quién es esto? Abel, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Conforme a la fe, murieron todos estos. O sea, murieron, dice, ¿no? Sin haber visto lo prometido. Pero cuando ellos murieron, ¿cómo murieron, mis hermanos? ¿Con esperanza o sin esperanza?
con esperanza. Y cuando el Señor venga, ¿se activa la esperanza o no se activa? Se va a activar, tic, esa esperanza. Entonces, hermano, el Señor nos está dejando una esperanza y hay que luchar por ella. Por eso que esta revelación que usted la tuvo, mis hermanos, entiéndalo, que hay que valorar. Tienes que valorar esta esperanza y tienes que valorar esta revelación que has obtenido de parte del Señor. Por eso digo, mi hermano, a veces uno le teme a la muerte. No, el Señor te dijo algo, no temas. No temas, mis hermanos. Y voy finalizando con esto, mis hermanos. Cuando el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si no hubiera, yo voy a preparar y vendré otra vez a vosotros. Y Dios lo que hace es juega con el tiempo, mis hermanos. Se va allá, vuelve aquí, juega con el tiempo. Se va al futuro, vuelve al presente. Esa es una de las más grandes características de Él. O sea, hoy no pueden ir conmigo allá, pero yo tengo que ir allá, pero voy a estar acá. Algo hermoso, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con la revelación? ¿Sabemos quién es Él o no? Sabemos quién es Él, mis hermanos. Por eso que seguimos luchando. Por eso que los hermanos siguen esforzándose en el camino del Señor, siguen buscándole a Él, siguen congregándose porque saben quién es Él y saben la revelación que hemos obtenido. Vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos, en esta hora. Y vamos a decirle, Señor, anteriormente no sabíamos quién era Él, pero ahora sabemos quién es Él. Sabemos, mis hermanos. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. En este momento, mi Dios, te pido por nuestras vidas, Señor. Hemos obtenido una revelación grande. Ayúdanos a apreciarla y a valorarla.